Nosotros vamos a trabajar con la versión de MVC 3. Actualmente ya está en la versión 4, ¿no? Entonces, bueno, antes de comenzar el programa, algunos de ustedes ya me conocen, mi nombre es Alexander Arias. Llevan conmigo, uno de ustedes, el programa de Ajax Proyecto de los días sábados en la tarde, ¿cierto? Con ASP, con el formulario web. Quien les habla tiene experiencia ya cerca de 8 años y medio desarrollando software, tanto para escritorio, web y también para dispositivos móviles, usualmente viendo los temas de Android y Windows Phone. Entonces, digamos que a lo largo de estos 8 años siempre hemos ido, o bueno, particularmente yo he ido aprendiendo nuevas cosas, ¿no? En cada proyecto en el cual he participado. Digamos que soy una persona que puede decirle la diferencia entre un proyecto de MVC y un proyecto de web. Yo he comenzado programando con formularios web, ¿no? Desde la versión 1.1 del framework, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas diferencias y del por qué nos conviene a nosotros utilizar el MVC. ¿Sí? Quizás se van a dar cuenta ustedes de que van a tener que programar más. Es cierto, van a tener que programar mucho más. No vayan a pensar que van a programar menos. Sin embargo, lo que nosotros vamos a realizar en este curso y lo que ustedes van a aprender es a saber programar con todos los conceptos y conocimientos que involucra el desarrollo web. Generalmente se dice que un desarrollador web es desarrollador web porque maneja ASP.NET, y eso es totalmente falso. ¿Por qué? Porque ASP.NET, con los formularios web, si bien es cierto, tiene muchas cosas que sirven como base para MVC, está orientado más a desarrolladores Windows, no para desarrolladores web. Entonces, si vemos a través de la historia cómo es que se ha ido desarrollando este patrón que en la actualidad es muy famoso, muy conocido, el MVC. El MVC no es nuevo, no es un patrón que ya existe desde hace muchos años, ¿no? Y no fue creado por .NET. Erróneamente he escuchado a algunos compañeros que definen al MVC como el framework MVC, ¿no? Y no hay que confundir, porque el MVC lo pueden utilizar en PHP, lo pueden utilizar con Java, lo pueden utilizar con Ruby, ¿no? El último mencionado, Ruby, es, digamos, el que lo lanzó a la fama al MVC, ¿no? Entonces, vemos que este patrón existe desde el año 1978. Y recién en el año 2007 es que Microsoft anuncia este framework para soportar este patrón de diseño, ¿no? Entonces, ¿por qué es que ellos crean un patrón teniendo ya sus formularios web, ¿no? Que nos permiten programar de manera rápida, ¿cierto? Arrastramos los controles, incluso como el Entity Framework, siguiente, y se hace maravilla, ¿no? En 5 minutos ya tienes un mantenimiento, tienes una guía, una consulta completa, sin tener conocimientos de lo que son las tecnologías web, ¿cierto? ¿Sí o me equivoco? O ustedes tienen que para crear un formulario web han tenido que averiguar todos los conceptos del HTTP, por ejemplo, los métodos de envío, aparte del método GET, del método POST, ¿qué otros métodos de envío existen? ¿Cómo internamente se procesa? ¿Qué es lo que nos devuelve hacia el browser estos controles que nos facilitan, entre comillas, el desarrollo, ¿no? Entonces, ¿por qué es que nace esta necesidad, ¿no? Desde hace 5 años más o menos, 5 o 6 años, Ruby, no sé si han escuchado de Ruby, ¿no han escuchado hablar de Ruby? La de la telenovela, no. Ruby on Rails. ¿No han visto por la web que a veces ponen un Ruby rojito, un icono? Es un lenguaje de programación que se utiliza bastante en Europa. Entonces, pues nosotros desarrollamos, utilizando estos web forms, la complejidad de estos controles que nos facilitan el desarrollo nos hace un poco tonto, por así decirlo, ¿no? en el desarrollo web, porque encapsula tanto la complejidad de lo que nosotros deberíamos conocer para desarrollar una aplicación web, que simplemente pues arrastramos el control y listo, le asignamos al origen de datos y programamos sus eventos de nuevo servidor, ¿no? Pero me olvido qué es lo que está detrás, cómo es que esto funciona, cómo
repercute lo que yo estoy haciendo en la performance de mi solución. Entonces estos desarrolladores entendieron que todo ese encapsulamiento de complejidad, si bien es cierto era bueno, también tenía su lado negativo. ¿Por qué? Porque nos hacía dependientes de una herramienta específica, uno, y nos ocultaba realmente temas que son muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, para darle estilos a una página o a una guía con los formularios web utilizando el Grid View, ¿no? Para aquellos que ya conocemos o que han programado alguna vez, utilizan las propiedades que te da el control, ¿correcto? Sin embargo, yo puedo asignarle características a ese control como a mí se me antoja. No siguiendo o no utilizando la propiedad que te dicte el control. ¿Por qué? Porque cuando renderice el control, yo le asigno directamente una de sus propiedades, style, pues nosotros ponemos style, no te coge el style, dice que está mal. No sé si han tratado de poner directamente la propiedad style, que es de un elemento HTML dentro de un control ASP, como el View. Les va a decir que está mal, ¿no? El diseñador les corrige y dice que está mal. Pero cuando renderiza la aplicación o el formulario, automáticamente le asignan los estilos. Ahora, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué? Porque el browser entiende de HTML, hoja de estilo y JavaScript. No entiende nada más. Al browser no le importa si tú estás utilizando ASP, PHP, JSP. Lo que le interesa es que le devuelvas correctamente el HTML, JavaScript, que quieres que funcione del lado del cliente, y las hojas de estilo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué les menciono esto? ¿No? Porque es una de las ventajas que le dio a Ruby para que empiece a crecer en el ámbito del desarrollo, ¿no? Entonces, al ver esta amenaza, porque ya Microsoft lo vio como una amenaza, ¿no? Nosotros sabemos que el mejor IDE de desarrollo, ¿cuál es? Visual Studio, ¿no? No hay mejor IDE que Visual Studio. Entonces, mucha gente quería aprender mucho más, no solamente arrastrar controles, ¿no? Y yo me incluyo porque cuando nosotros estamos trabajando en proyectos grandes, nos damos cuenta de que dependemos mucho de la herramienta y de sus controles. Y no nos da la libertad de que nosotros pasemos a otras tecnologías, a otras herramientas y podamos programar lo mismo, pero sin depender del IDE en cuestión, ¿no? Entonces, un ejemplo que yo les podría poner es utilizando el Ajax Toolkit. ¿Han utilizado el Ajax Toolkit? ¿Han tenido la oportunidad de hacer Ajax con Web Forms? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes ha hecho Ajax con el Ajax, con el componente que te da .NET? .NET tiene un componente que te permite trabajar Ajax, también encapsulando toda esa complejidad que está detrás del tema de Ajax, ¿no? Y algunos de ustedes que están en el curso de Ajax y jQuery han visto, conocen cuáles son todas esas diferencias, ¿no? Y se pueden dar cuenta de todo lo que nos oculta el componente. Lo cual no está mal, ¿no? Porque hay proyectos en los cuales nosotros tenemos que, o nos exigen, por ejemplo, rapidez antes de performance, ¿no? Que esté en 3 meses, no importa, aunque se demore un poco más, ¿no? Entonces utilizo los web forms, las guías, y hago Ajax de manera, utilizando el Ajax Toolkit. Pero hay empresas que les importa bastante la performance y les van a decir a ustedes hacer un proyecto, pero que sea, pues, veloz, ¿no? Les comento una experiencia de un proyecto en el que estuve trabajando para una empresa de Estados Unidos que se dedica al rubro de los inmuebles. Y ellos tenían una consulta que demoraba cerca de, no recuerdo si son 5 o 10 minutos, 15 minutos, pero total que el usuario siempre se quejaba, ¿no? Porque demoraba bastante la consulta. Entonces, ¿qué pasaba? La gente que lo había desarrollado anteriormente utilizaba el control del Grid View, ¿no? Entonces yo planteo hacerlo con Ajax y jQuery utilizando el lenguaje de programación
C#, ¿no? Siguiendo con el lenguaje de programación, pero ya no trabajando con los controles de ASP, sino yo construyendo mi propio control con HTML. Se hizo y la consulta pues no demoraba ni 30 segundos. Entonces, haciendo un análisis de todo el código y de todo lo que le daba, si regresaba al cliente, nos podíamos dar cuenta que generaba muchas etiquetas que no eran necesarias. Y es un ejemplo claro de cuándo, por ejemplo, a veces utilizar el control y cuándo no usarlo. Definitivamente, si es que no lo usamos, tenemos que programar. Entra un poco más de lógica. Pero la performance entre una y otra solución, ¿cuál es? Al usuario no le va a interesar que tú le digas, pucha, yo utilicé el GripView, ¿no? El cliente simplemente quiere que sea rápido y que funcione y listo, nada más. Tú no puedes ir y decirle, no, que eso como esto porque era más rápido, que esto no, no. Él te va a pedir resultados, ¿sí? Entonces ahí hay un ejemplo también del por qué conocer un poco más y no enfocarnos solamente a los controles, ¿no? Algunas características, y vamos a revisar ese link que tenemos en pantalla, algunas características no tan buenas de los formularios web. Si ya hemos trabajado o tenemos algún conocimiento básico de este tema, es el view state. Les voy a mostrar qué es el view state. Vamos a ver el famosísimo view state que tienen todas las páginas web con extensión ASPX. Lo que sí les voy a pedir bastante atención y concentración en estos primeros temas teóricos, porque ahí viene, todo es práctico, ¿no? Y hay que entender, por ejemplo, miren, esta página, ¿no? Yo podría calificar a la persona que ha desarrollado esta solución como que ha tenido falta, no ha tenido un criterio profesional bueno, ¿no? Porque el formulario es sencillo, si se dan cuenta, ¿no? Para comenzar, no había necesidad de utilizar una página SPX, sino quizás una página HTML nada más. Si vemos el código generado por esta página tan sencilla, lo que vemos acá, desde acá, seguimos bajando hasta acá, que es poquito todavía, esto es el view state, ¿no? Ese contenido que ven, que ha sido generado por esta página SPX es el view state. Definitivamente, si nosotros lo mandamos a un archivo, por ejemplo acá, y vemos cuánto es que pesa el view state. ¿Será mucho? ¿Será poco? ¿Qué opina usted? ¿Es mucho? ¿Es poco? Dense cuenta que esa cantidad se carga por cada solicitud que hacen de la página. ¿Alguna vez han alojado o han contratado un servicio de hosting? ¿Han tenido la oportunidad de contratar un servicio de hosting? ¿Sí? ¿No? Bueno, cuando nosotros contratamos un servicio de hosting, no pasa por el simple hecho de decir, ¿sabes qué? Yo quiero un hosting que soporte SP. Y el vendedor, por venderte, dice, sí, soporta la última versión, el 4, el 3, el 4.5 y encima el SQL. Ah, ya tú dices bacán. ¿Cuánto? $50. Pongamos, ¿no? Que estamos hablando de un precio referencial bien bajo, porque en realidad un servidor que soporte ASP y SQL está sobre los $150 anuales, no más o menos. Pero esas no son todas las características que nosotros tenemos que tener en cuenta. Otra de las características que nosotros tenemos que considerar, por ejemplo, es el bandwidth, ¿no? O la cantidad de gigas que te dan para que puedas descargar de ese servidor.
y que por lo general cuando no sabemos nos engañan y nos dan un servidor con 500 megas, con 1 giga de transferencia mensual. Entonces, si llevamos esos 16K a cada petición que haga, son 16K que le va a restar a mi plan. O sea, si yo tengo un plan de 500 megas, esos 500 megas cada vez que un cliente solicite esa página, le va a ir reduciendo. Va a ir bajando, va a ir bajando, va a ir bajando. Entonces, ¿por qué es importante que sepamos el tema del ViewState? Porque por lo general, en aplicaciones un poco más complejas donde se crean listados, guías, ese ViewState es inmenso. Yo he visto el ViewState hasta de 1 mega. Entonces, imagínense, por cada petición que hacen al servidor le resta 1 mega. Ahora, si el servidor lo tienes en tu casa, en la empresa, bacán, ¿no? Nadie te controla, pero si tú alquilas un servicio de hosting, sí tienes que tener en cuenta ese detalle, ¿no? Igual a los diseñadores web, no sé si se han escuchado cuando dicen hay que optimizar las imágenes para bajarlas de calidad, para que no consuman mucho tráfico, ¿no? Lo mismo sucede con nosotros. Cuando nosotros desarrollamos una solución, tenemos que optimizar todo nuestro código para que no genere cosas innecesarias, ¿no? Que nos perjudiquen a la larga. Y en este caso, lamentablemente, los controles de ASP, los de web phone, nos perjudican bastante, enormemente, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden hacer como esta página sin necesidad de utilizar tantos controles, y no hay necesidad de utilizar el ViewState. ¿Sí saben para qué sirve el ViewState? El ViewState mantiene los valores cuando yo hago postword. ¿Qué es un postword? Tengo un combo box en cascada, y yo selecciono el combo box departamentos, automáticamente debería actualizarme las provincias para ese departamento, ¿cierto? Ahí está realizando un postword. Entonces lo que hace el ViewState es evitar que este valor se desaparezca. O sea, al valor lo mantiene en la caja de texto en cada postword que hace. ¿Por qué? Porque en cada viaje que se realiza hacia el servidor web, lo que hace es procesar nuevamente toda la página y te la devuelve. Si el ViewState no está habilitado, te la devuelve en blanco. O sea, esta caja de texto te la devolvería así. Sin el ViewState, te lo devuelves. O sea, yo selecciono departamento, provincia, te lo devuelve esto vacío, y este control seteado en la opción que estuvo por defecto, y ya todos los datos que tú hayas ingresado se pierden en cada post. Entonces el ViewState sirve para mantener todos esos valores en cada postback que tú realices, ¿no? Como programemos con MVC, nos vamos a dar cuenta que ahí no existe, pues, el ViewState. Entonces vamos a tener que ingeniárnosla para mantener esos valores en cada viaje que se realice, ¿no? MVC está más enfocado a trabajar con jQuery, con alguna librería que gestione el tema de Ajax, ¿no? Nos permite realizar un testeo mejor de nuestras aplicaciones también. Ahorita vamos a ver algunas características, pero ya conocen qué es lo que es el ViewState, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Por qué está ahí? No está por las puras tampoco, ¿no? Sino que es parte de la estructura de los web forms, ¿sí? Sin embargo, pues no es tiene un costo bien alto en lo que es la performance de la aplicación. Por eso es que a veces, no sé si ustedes han preguntado, o yo les pregunto mejor, PHP tenemos lenguajes de programación que son interpretados y encapsulados, ¿no? PHP, ¿qué sería? Interpretado, encapsulado.